Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy estoy en el apostadero naval, muy cerca de lo que se conoce en Buenos Aires como Puerto Madero. Aquí, allá por 1976, se forjó una historia que en rigor muy pocos conocen. Aquí, en el apostadero naval, estuvo durante meses un buque llamado 33 Orientales, que en rigor fue un buque cárcel. La historia es así. Masera tuvo dos lugares de detención para experimentar un proyecto político. Tuvo un lugar terrible de detención que fue la ESMA. Allí capturó a militantes montoneros a los que aprovechó su inteligencia, su conocimiento de idiomas, su información y formación para empezar a construir su proyecto político en vistas a ser una suerte de presidente dictador a principios de la década del 80, cosa que, como vos y yo sabemos, no sucedió. Y la otra parte de su proyecto político era aprovechar a los dirigentes tradicionales del peronismo para montar una estructura de poder. Y entonces, ¿qué hizo? Utilizó un buque, lo transformó en una cárcel, y allí encarceló a, por ejemplo, el entonces gobernador Carlos Menem, a el entonces embajador ante la Santa Sede Antonio Cafiero, a sindicalistas como Jorge Triaca, Diego Ibáñez y Lorenzo Miguel, y los tuvo en este lugar, en ese buque llamado 33 Orientales, durante meses, para aprovechar su experiencia política y tratar de convencerlos de que él iba a ser el próximo presidente de la nación y que necesitaba su respaldo. Cuando hago referencia a él, me refiero al almirante Masera. Entonces, lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo, nunca visto en la televisión argentina, que cuenta precisamente esa historia, la historia del buque 33 Orientales, la historia de 33 presos en ese buque, que la mayoría de ellos aún vive, y te va a contar cómo vivieron, cómo transitaron esos casi 9 meses de prisión bajo el control y las botas del almirante Emilio Eduardo Masera. Personal de la Escuela de Mecánica de la Armada, buenos días. Buenos días. El 24 de marzo de 1976, el día del golpe de Estado, ¿a usted dónde lo detienen? En la residencia de gobernadores de La Rioja. Yo estaba ahí con mi esposa, mi ex esposa y con mis hijos. Fue la policía de la provincia, acompañado por gente del ejército, y me llevaron al regimiento 15 de infantería, donde yo había hecho el servicio militar. Ahí me tuvieron 3 días y después me trasladaron aquí a Buenos Aires al barco Los 33 Orientales. Había un golpe de Estado, estábamos todos medio prófugos, escapados. Cuando te detenían, nosotros sabíamos que veníamos un barco, ya se había corrido en la ciudad, además el barco estaba en el centro de la ciudad, el apostadero naval está muy cerca de la calle Córdoba y el Bajo. Y entonces era la sensación que sabíamos que venía, y la sensación muy fea, porque nosotros veníamos del despacho oficial al camarote. Yo con los ojos tapados subido, porque a mí me trajeron sin saber, te detenían, te llevaban a la escuela de mecánica, te hacías un día ahí y te traían para acá. A Antonio lo trajeron de Seiza. El mismo capitán del avión, cuando llegamos a Río de Janeiro, se acercó a mi asiento, que yo ocupaba junto a mi señora, y le dijo: tengo una mala noticia que darle, doctor Cafiero. Sí, ¿cuáles lo están esperando en Ezeiza? La Policía Federal. Una vez instalado el golpe del 24 de marzo, el almirante Emilio Eduardo Masera, al frente de la Marina,
necesitaba ideas, voluntades, gente para llevar adelante su proyecto político. No iba a dudar en tomarlas de los detenidos desaparecidos que torturaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, ni tampoco de algunos dirigentes a los cuales decidió apresar en el buque 33 Orientales, anclado en el apostadero naval. La diferencia que había entre nuestro barco, prisión, digamos, y los campos de detención clandestinos, no eran la clandestinidad, porque nosotros estábamos clandestinos ahí, estábamos chupados, no figurábamos como presos. Me llama mucho la atención de que nunca fue considerado el tema de los buques como un centro clandestino de detención. En el momento de la detención también aparecían encapuchados, al día siguiente sabíamos quién era. Yo me acuerdo que al lado mío me pusieron a Jorge Triaca. Después aparecieron a las semanas muy golpeado, que era un hematoma general, muy lastimado, el compañero ya fallecido Lorenzo Mariano Miguel. Yo lo vi a Lorenzo Miguel, estaba golpeado, pero vino al barco golpeado. Y como él se tenía que bañar conmigo, porque los dos éramos beneficiarios del mismo, la misma ducha, él estaba golpeado, tenía hematoma. Teníamos comunicación con nuestros familiares y visitas, pero el régimen tenía la tortura de un silencio por parte de nuestros captores. La pena mayor que puede sufrir un prisionero político es la incertidumbre. Es decir, que estamos todos los días hablando de qué nos va a pasar. Había cuenta de que estamos enterados de que estaban matando gente que aparecía flotando en el río. Es común cuando se hace un golpe poner gente presa en un barco, porque es una forma inclusive más respetuosa de poner preso a una persona, con la cual se quiere tener una cierta relación positiva, por respeto, por qué sé yo, por lo que sea, en vez de ponerlos presos en un lugar común. La lista de los detenidos que estuvieron en el 33 Orientales incluía diversos nombres. Entre los más reconocidos se encontraban algunos miembros del gobierno de Isabel Perón, como Antonio Cafiero, Miguel Unamuno, Julio González, Jorge Tayana, Pedro Arrigui, Osvaldo Papaleo, Jorge Vázquez, Pedro Dátoli y Javier Cornejo Solá. También se hallaban los por entonces gobernadores Carlos Menem y Deolindo Vittel. En el grupo de los gremialistas estaban detenidos Lorenzo Miguel, Jorge Triaca y Diego Ibáñez. Los hermanos Torcuato y Guido Di Tella también fueron de la partida, al igual que el diputado Juan Lavaqué. Entre las mujeres se hallaban prisioneras Norma Kennedy y Norma López Rega, hija de José López Rega y esposa del expresidente Raúl Lastiri, quien también se encontraba detenido en el buque. Durante el gobierno de Isabel Perón, Antonio Cafiero ocupó los cargos de ministro de Economía y embajador ante la Santa Sede. Osvaldo Papaleo era por entonces secretario de Difusión. 30 años después de haber sido detenidos en el 33 Orientales, subieron a un buque casi idéntico que, en la actualidad, está encallado en un camping muy cercano a la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, para recordar aquellos días. Un barco que tenía, me da la sensación
Lo que tenía estaba reacondicionado de último momento nuestro, ¿no? Antes de hacer el golpe. Sí, fue calafateado porque ya era la intención, era usarlo como cárcel. Propiedad del Estado argentino y perteneciente a la flota fluvial, el 33 Orientales solía hacer viajes con pasajeros que querían cruzar al Uruguay o a Brasil. El buque tenía la capacidad de poder salir al mar sin ningún inconveniente. En 1976 quedó en manos de la Marina, que al mando del almirante Emilio Eduardo Macera lo transformó en una cárcel. Siempre el ruido de los motores estaban en marcha, parece que no se pueden detener, o casi todo el día en marcha, y a veces se lo trasladaba al río, a río abierto, y se lo regresaba. Sí le puedo recordar, por ejemplo, cuando se acercaban los buques cargueros, que todos los obreros que trabajaban, los estibadores portuarios, se formaban como formación militar en la cubierta del buque, y nosotros desde los ojos de buey veíamos el homenaje levantando el brazo con la B de la Victoria, que eran todos los obreros portuarios que navegaban esos buques de carga. Cuando llega el buque, ¿alguien le dice algo? ¿Alguien le explica que es un preso político? ¿Con quién va a convivir? No, lo único que recibí cuando iba descendiendo el avión fueron insultos de un comodoro que ya no está, que falleció. Me dijo cualquier cantidad de barbaridades, me trató muy mal. Bueno, me callé la boca, aguanté los insultos, y de ahí en el barco me revisaron todo. Me sacaron todo lo que ellos creían que no podía tener en mi poder y me alojaron en uno de los camarotes que hacían de celda. Sí, esto ya... Sería, mira, acá nos recibían... Había un médico que te revisaba y te daba la entrada oficial al... te decía el ejército, la Armada Argentina, usted estaba bajo... Sí, bajo el control de la Armada Argentina. Y más o menos, esta sí la estructura del barco era... Sí. En este pasillo estaban, digamos... Cada uno, sí, nosotros, yo no sé qué... Acá estaba Tayana. ¿Qué número tenía? Sí, yo me acuerdo, tu camarote, yo te voy a decir cuál era. El tuyo estaba en la punta de acá, la punta a la derecha. Vos vivías solo, era muy bacán. Sí, no tenía 4 camas, el mío tenía una sola cama. No, bueno, un bacán. Oh, no, tendría 2 y no se usaban. Vos eras embajador en la Santa Sede, viniste y un VIP. La convivencia era todos juntos en un lugar donde salían de los camarotes, almorzaban, cenaban y nada más que eso, o sea, estaban en un lugar todos juntos. Sí, efectivamente, y después volvíamos a nuestros camarotes, a nuestra celda. ¿Qué hacían todo el día? Leer. Yo al menos leía y hacía un poco de gimnasia. ¿Y se acuerda qué leyó en esa época? ¿Estando preso? Napoleón en varias versiones, Maquiavelo, como dije anteriormente, ahí hice algunas anotaciones, después leí Platón, leí la vida de algunos faraones, la de Tutankamón, que murió a los 17 años, la de otros faraones, uno que llegó a vivir 104 años, que era Ramsés II. Ramsés II, sí. Así que yo pienso vivir los mismos años que Ramsés II. No en Egipto, sino en Argentina. Aquí en Argentina. Yo había comprado hacía como 2 o 3 años
un tratado, el pensamiento de Karl Marx, así se llama el libro, que es de un jesuita francés, Jean-Yves Calvet, muy conocido, pero llegó a dársela a mi esposa con el libraco, y me imagino que el oficial que recibió eso dijo, este es un libro de Marx, lo primero que pensó, y me lo retuvieron. Y cuando yo protesté, porque mi esposa me dijo, mira que hace como 2 semanas que te lo he mandado, al comandante del barco me dijo, le voy a preguntar, y entonces se lo dieron al capellán para que el capellán dijera, y el capellán dijo, pero si este es un cura el que lo ha escrito, désenlo, pero me lo habían retenido, eran bastante cuadriculados, ¿no? No permitían leer los diarios, no todos los diarios, algunos diarios, algunas partes de los diarios, ¿no? Porque no nos dejaban leer, por ejemplo, los avisos de los diarios, porque suponían que ahí podía haber material de consignas y eso. Podemos recibir diarios en los cuales se cortaban las noticias referidas a la actividad del gobierno, muy parcializados. Y en el buque, con la vida que llevábamos, no podíamos hacer otra cosa que leer en nuestro camarote. Porque ahora se ve así, pero cuando vos estás adentro, es agobiante, es afligente, es aplastante esta suerte de vida que uno llevaba acá adentro, ¿no? ¿Este era el comedor? Sí, sí. Era esto, con esas ventanas, con todas las mesas la ponían acá. Ah, claro. Sí, este es el comedor. Sí, el comedor tenía vista a todas partes. No se puede pasar. Bueno, acá vivíamos los únicos momentos de distensión y decimos y de... Bueno, no digo de alegría, porque no era alegría, era una sensación de, por lo menos, de desahogo, el de poder conversar con los compañeros del barco, e inclusive gastarnos bromas unos a otros. La rutina era primero desayunar y después vivir en el camarote, leer, escribir, esperar, digamos, que llegue la hora del mediodía, generalmente leyendo y generalmente éramos 2 o 3 compañeros que había por camarote. Algún pequeño intercambio de alguna noticia, alguna cosa así, que nos permitía almorzar, la siesta, que es el lugar más terrible, porque cuando empieza el tema de la siesta empieza el pensamiento, la cabeza a caminar. El que fumaba un poco más, el que piensa un poco más. Ahí es un momento de reflexión la siesta, ¿no? De extrañar, donde está uno realmente preso. Nosotros vivíamos permanentemente adentro del barco. Pasábamos de los dormitorios, digamos, de los camarotes, pasábamos al comedor central, en donde ahí nos proveían del desayuno, del almuerzo y de la cena. Después, en algún momento, en ese mismo comedor, nos dejaban jugar a algunos juegos, a los naipes, al ajedrez, a las damas, en fin, a los juegos de salón. Hasta para ir al baño había que golpear la puerta, venía un oficial, lo acompañaba al baño. Cosa de militares, bañarse en 3 minutos. Y yo le decía, pero ¿cuál es la diferencia entre estar 3 y 6? Déjeme tranquilo. No, 3 minutos. Y bueno. Acá están los famosos baños, acá, ¿viste? A la derecha. Sí. Acá los primeros días nos bañaban, así yo, con mangueras, como un baño común había. No era ducha escocesa, era baño a manguera. ¿Hubo alguno que tenía un rol de liderazgo? Como eran todos pares políticos con mucha experiencia, no había diferencia. No había mayores diferencias. No había un líder. No. No había alguien que se sentaba a negociar con los militares mejores condiciones de vida, digamos. No, en absoluto, en absoluto. Luchar por media hora más de sobremesa nos llevó un buen tiempo. Negociaciones. Negociaciones, ¿no? Porque como presos también creamos nuestro sindicato y nuestros representantes, yo era uno de ellos, íbamos a conversar con los oficiales y le decíamos, ¿por qué no nos dejan una hora más de televisión a la noche? Ellos querían conservar una buena imagen no carcelaria. Yo me acuerdo que Norma Kennedy les hacía sentir eso, los llamaban, ese carcelero, y los ponía locos. Eso. Se escuchaba en todo el barco los insultos de Norma a los marinos, no quería comer, entonces al final la trataron bien después de todo, dijeron, bueno, que esta mujer vaya a otro lado y la sacaron
al tercer o cuarto día y no sé dónde fue, francamente. Pero no, el trato fue educado. Duro, rígido, pero educado. ¿Cómo era, digamos, el trato de los carceleros con ustedes? Ahí en el barco no era malo, era bueno. Teníamos que cumplir rigurosamente la reglamentación que habían puesto en vigor desde el mismo día del golpe. ¿Tenían que ponerse alguna ropa especial que les daba a las Fuerzas Armadas? No, cada uno andaba con su ropa. Con su ropa. Y esos cuentos que corrieron, de que nos cortaron el cabello, a mí las patillas, mentira. Y, digamos, el trato entre ustedes, o sea, ¿era bueno o quizás había alguna diferencia política de antes del golpe y aparecía con toda su potencia en ese momento? No, era muy bueno. Era un trato muy bueno entre nosotros. Éramos todos compañeros. No podíamos tener problemas con Lorenzo Miguel, con el doctor Jorge Tallana, el padre del actual canciller, bueno, con Norma Kennedy, que estaba ahí, Julio González, en fin, muchos compañeros que durante el gobierno de Isabel estuvimos apoyándola. De Menem, lo que puedo decir, que haber tenido que compartir el cautiverio con él en los buques y más tarde en Magdalena fue una tortura adicional psíquica a mi condición de cautivo. De torturas, sí tuvimos torturas psicológicas, como por ejemplo trabajo de inteligencia naval para interrogatorios o, en este caso, los careos que se producían, como ya dije. No recibí en mi persona ningún tipo de tortura física. A mí no me trataron mal. A mí nunca me pegaron ni me agredieron. Eso sí, era ese tono prepotente y despectivo de los militares hacia los civiles. Pero bueno, eso era tolerable. Peor era cuando escuchábamos los quejidos que venían de la Sentina e imaginábamos qué es lo que estaba pasando ahí abajo, ¿no? El tremendo impacto que al menos a mí me causaba los gritos cuando eran torturados algunos en las bodegas del barco. ¿En la bodega del barco había una sala de tortura? Efectivamente. Y después, ustedes habrán leído, aparecían algunos cadáveres en el río. Los que se quedaban en la tortura iban a parar al río. O sea que al principio en los 33 orientales fueron 33 y después, si alguno lamentablemente no resistía la tortura... No. Los torturados eran otros. De los 33 que integraban ese grupo, ninguno fue torturado. O sea, lo que usted me quiere decir es que llevaban de otros campos de concentración al barco a torturar. Eran detenidos, no sé de dónde los llevaban. Podrían haber sido de sus domicilios o de otros lugares, pero iban al barco. Sospechamos que abajo había cosas raras, pero en la parte de arriba no. Sí sentíamos en la bodega del buque, y eso lo recuerdo, ruidos a cadenas, de gente que supuestamente había gente encadenada. Pero eso fue una decisión de la Junta Militar al respecto, ¿no?, de clasificar los detenidos. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Ajedrez, misa, charlas. Libros, diarios, radio. Aunque la falta de libertad es un castigo brutal, la vida de los detenidos en el 33 Orientales distó mucho de ser comparada con la de miles de personas que se hacinaban en los centros clandestinos de detención. La Marina no los quería ni torturados, ni desaparecidos, ni muertos. Masera los necesitaba. Estamos terminando el primer bloque de este documental exclusivo 33 Orientales, el buque cárcel. Y te quiero contar dos cosas. En primer lugar, el buque 33 Orientales tuvo un final que recién te vamos a revelar al concluir el documental. El buque que vos viste, en el que sirvió de escenario para los testimonios o las historias que contaron Cafiero y Papaleo, es un buque casi similar al 33 Orientales que está en Zárate. Quería puntualizarte esto para evitar los errores o los malos entendidos. En definitiva, uno tiene que ser lo más justo posible al describir la historia argentina.
Y lo segundo que te quiero decir es simplemente un interrogante, una pregunta que quizás vos ya te hiciste mientras estuviste mirando la primera parte del documental. La pregunta básica es por qué Masera no los torturó o no los hizo desaparecer, teniendo en cuenta que la maquinaria represiva de Masera estaba en su peor etapa en la Escuela de Mecánica de la Armada, para la misma época en que los presos políticos como Cafiero, Papaleo o el propio Menem estaban detenidos donde estoy yo ahora, en la Apostadero Naval. Esa pregunta básica, que en definitiva recorre toda la historia, te la vamos a revelar después de la tanda. Segundo bloque de este documental exclusivo 33 Orientales, el buque prisión. Hay algunas historias o testimonios que vas a ver a continuación que, sin ninguna duda, tienen conexión con lo que pasó luego en la Argentina. Por ejemplo, Masera, ¿iba al buque prisión o no? O en definitiva, la Armada escogía a algunos presos políticos que estaban en ese buque y los llevaban a reuniones secretas, privadas, con el propio jefe de la Armada de entonces, el almirante Masera. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque fue contradictoria, por ejemplo, la posición de Jorge Triaca. Jorge Triaca en ese entonces era un dirigente gremial muy importante, en su momento también fue ministro del propio Carlos Saúl Menem, y a Triaca, cuando le preguntan durante el juicio de los excomandantes si sabía algo respecto a desapariciones o torturas, Triaca negó la versión, cuando en definitiva todo el mundo ya en esa época, en 1985, sabíamos que la dictadura había torturado y había hecho desaparecer a miles de personas. Entonces, vos vas a notar en el segundo bloque que existe cierta sensación de que Triaca era uno de los pocos presos políticos que salía del buque y se encontraba con Masera. Otro tema a tener en cuenta era cómo, en definitiva, el jefe de la Armada de esa época hacía una suerte de discriminación. Por ejemplo, trataba de tener buena relación con Carlos Menem, a quien veía un político con futuro hacia adelante, y no le importaba, en definitiva, la suerte de personajes como Raúl Astiri, que por tener una vinculación política familiar con López Rega, en su momento fue presidente de la Argentina. Ese es un punto también a tener en cuenta y que aparece sin ningún tipo de matiz en el documental. Y por último, la convivencia entre represores y encarcelados. ¿Cómo era? Vas a encontrarte con testimonios coincidentes que aseguran que a la noche, después de cenar, el capitán del buque convidaba con whisky y conversaban sobre política, sobre el plan económico de Martínez de Hoz, lo cual demuestra cierta cercanía entre los presos y los carceleros. En definitiva, segundo bloque de este documental exclusivo 33 Orientales, el buque prisión. ¿Alguna vez fue Masera al barco a hablar con ustedes? No, que yo Nunca. sepa, no. ¿Y ninguna vez fue como la segunda línea de Masera a hablar con alguno de los políticos que estaban presos? No tengo conocimiento, al menos conmigo no. Emilio Masera quería mucho más que el 33% del país que se habían dividido entre las tres Fuerzas Armadas desde el 24 de marzo de 1976. El almirante Cero, como se lo conocía, apostaba a su continuidad en el poder, pero sin generales ni brigadieres al lado. Pretendía cambiar los uniformes por el apoyo que le brindaría el peronismo luego del fracaso del gobierno de Isabelita, la derrota militar de Montoneros y la desbandada de sus dirigentes históricos. En un golpe, y sobre todo de ese tipo, ponen presos a los opositores, obviamente. Ahora, los opositores no estaban en condiciones de dirigir ninguna resistencia popular. Sin duda, en el barco se armaron alianzas, si usted quiere, entre peronistas pero peronistas, éramos todos peronistas, y militares que después se han hecho visibles, eso es real. Masera creó su partido con un diario, un periódico, y hubo muchos dirigentes peronistas que fueron delegados de ese partido y corresponsal de ese periódico de Masera en las provincias. Compañeros míos de diputación llegaron a eso. Que algunos se han arrepentido, otros no. Creo que la idea que tenía el almirante Masera en ese entonces, y eso lo he analizado a posteriori, que Masera tenía intención de formar un partido político
Y es posible que haya captado dentro del buque 33 Orientales a referentes del peronismo, ya sea sindicalistas, dirigentes políticos o jóvenes como nosotros, a los efectos de poder hacer su propio partido político. Se decía entre nosotros de que Masera había bajado ahí a hablar con sindicalistas, porque en realidad se trataba de que cada fuerza capturaba hombres del poder que se fue. Unos sindicalistas, en el caso de Masera, tomó a los sindicalistas, el ejército tomó a Isabel. Durante el gobierno de la presidenta Isabel Martínez de Perón, ya Masera era jefe de la Armada. ¿Usted tuvo alguna diferencia con él, algún tipo de contratiempo como para que lo tuvieran tan apuntado y que lo llevaran desde La Rioja a Buenos Aires para ponerlo en un barco? No, yo no tuve ningún tipo de diferencia, aún más. Yo recuerdo, era gobernador en aquella época, 5 o 10 días antes del golpe, por los problemas que había en Tucumán, que se declaró zona liberada por parte de los montoneros, de los subversivos. Isabel Perón firmó un decreto, vuelvo a reiterar, no me lo contaron, yo estaba presente, mediante el cual ordenaba a las Fuerzas Armadas, ese decreto debe estar ahí registrado, aniquilar a la subversión. Y bueno, los militares se les fue la mano, evidentemente, cumplieron con la orden de Isabel Perón, dada mediante un decreto. Y cuando iban saliendo, Masera, Agosti y Videla, yo estaba ahí, me saludaron muy amablemente, ni pensaba de que iba a ocurrir este desenlace que tantos problemas nos trae. A la noche, el comandante del barco, que era un marino llamado Pesado, invitaba a algunos de nosotros a tomar un whisky a su camarote. Y allí, bueno, nos sometía a un interrogatorio amable sobre el país, sobre la economía, sobre la sociedad. En el barco se decía que Triaca, fundamentalmente, Triaca, Gallo, los telefónicos, se veían con Masera. Y eso se captaba porque desaparecían del barco. A la hora de comer, no venían. Entonces se suponía que era eso, ¿no? Lorenzo Miguel y otros germinalistas se habían entrevistado, estando presos en el buque, habían sido sacados del buque y llevados a conversar con el almirante Masera. Ahí estaban los objetivos políticos de este individuo. Que Masera creó la ESMA para picanear o para torturar montoneros que se le dieron vuelta, y se le dieron vuelta varios a favor de él, y fueron entregadores de sus propios compañeros, y creó el barco no para torturarnos, que nunca nos torturaron, salvo la tortura de soportar la lata que nos daban, pero botella de whisky de por medio, una noche cada 2, 3, 4 veces por semana. 10, 11 de nosotros éramos invitados por el subcomandante del barco a tomar un whisky y a charlar de política, y ingresaban 4 o 5 muchachones jóvenes con una pinta de servicio de la Marina que volteaban, quizás de ejército también, y eran charlas políticas hasta 2 o 3 de la mañana, tratando de convencernos de que el peronismo había terminado, de que ahora había que las Fuerzas Armadas, nueva etapa, la seducción, medio el garrote y la zanahoria, digamos, ¿no? Porque la explicación que uno recoge con el tiempo es que Masera tenía un proyecto político y que tenía secuestrado a un grupo, por ejemplo, de militantes montoneros en la ESMA para entender de política y para que les sirviera para hacer documentos políticos o analizar lo que pasaba en el mundo. Y que supuestamente tenía a los máximos o más importantes dirigentes políticos en el barco para terminar de entender
cómo funcionaba la política y tener cuadros para su proyecto político. ¿Le cierra esta explicación o es solo una lectura más? Una lectura más de las tantas que se hicieron sobre este problema que nos trajo el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Román, se hicieron 1.000 conjeturas. Era una maniobra, yo creo que de Macera, para conservar a los dirigentes peronistas, a dirigentes sindicales. Digamos, él en su locura soñó a que ahí salía el partido. No, además no te olvides que las tres fuerzas tenían sus propios prisioneros. Claro. Y que además intercambiaban prisioneros. Es decir, la Marina quería liberar a un hombre preso del ejército y le ofrecía en canje la libertad de un hombre que el ejército quería de alguna manera ver libre. Entonces, en este canje, el tener la mayor cantidad de presos y al mismo tiempo de la mayor jerarquía posible le daba poder a los comandantes, no sé si está claro esto, como una forma de, digamos así, de hacer un trueque detrás de consignas o intereses que, como bien dice Osvaldo, podrían haber sido las ambiciones políticas o de otro tipo. No sabemos. Mientras se sucedían esas reuniones para encauzar a los dirigentes en el proyecto político de Macera, las condiciones de los prisioneros en relación a otros detenidos a disposición de las Fuerzas Armadas mejoraban día a día. Aquí fue cuando salimos. En la cubierta que daba al lado del río, la que no se veía la ciudad. Esto estaba todo cubierto con redes y daba al río, digamos. Era emocionante tomar contacto con el aire. Por primera vez salir del ostracismo de un camarote de 2x2. Y además de siempre encierro, ¿no? Y salvo los momentos del comedor. Pero igualmente eran recintos cerrados. Total. La primera vez que pudimos estar en contacto con las estrellas o de ver un horizonte, bueno, fue cuando nos dejaron subir a este espacio del barco. El doctor Tayana pidió, en el mes de julio, al médico del buque que nos permitieran salir a cubierta, a tomar aire. Las salidas que nos daban en esos momentos eran por los pasillos, pasillos en los cuales habían rejas, pero con rejas con ventanales que se corrían para el ingreso de aire. Uno estaba observando a los 15 metros o 10 metros la reja y el guarda en la punta, y el resto del pasillo era muerto en el casco del buque. De noche, después de mucho peticionar y muy controlado, nos dejaron caminar por cubierta, pero tarde, a la noche. Y después, un domingo, al final de todo, nos dejaron tomar sol, me acuerdo, un domingo por la mañana. Más de eso, era bastante estricto. Yo esperaba el sol dentro del ojo de buey que pasaba por mi ojo de buey del camarote durante 45 minutos y ahí me hacía acariciar con el sol la cara para poder ver el sol, porque evidentemente un buque no está adaptado a una actividad carcelaria. Y ojo, y nuestra familia sufrió mucho, porque si bien nosotros estábamos adentro del barco, toda la entrada al barco, la visita, era no vejatoria, pero era vejatoria porque las revisaban, las chequeaban a las mujeres, nuestras mujeres o nuestras hijas. Yo recuerdo que iban Carlitos y Zulemita, que tendrían 5 años, 6 años, y los revisaban, pero de forma total, absoluta. No había ningún tipo de contemplación. Y si nos llevaban algo, bombones, algún alimento, se los sacaban ahí en el retén donde los revisaban. El día que vino mi madre, recuerdo que se habían llevado a mi hermano y estaba muy preocupado mi mamá y mi papá porque mi hermano era director general de la presidencia, tenía 26 años, era mi hermano menor, es el único hermano menor que tengo, también abogado y penalista, y no sabíamos dónde estaba. Y ese día sí que sufrí muchísimo, lloré mucho, hasta que un suboficial, que me gustaría saber el nombre, peronista, que era uno de nuestros carceleros, me avisó que estaba detenido a las 4 de la mañana en Coordinación Federal.
¿Nunca pensaron que los iban a matar? Se hacían simulacros de ataque al barco y entonces nos daban las instrucciones correspondientes para evitar cualquier tipo de daño en caso de que haya algún ataque al barco. ¿Un ataque de las organizaciones armadas? Y por supuesto, de las Fuerzas Armadas o de las organizaciones subversivas. ¿Y qué les decían? ¿Tírense cuerpo a tierra? Y nos daban las instrucciones, qué era lo que teníamos que hacer, cuerpo a tierra, abajo de la litera, en fin, apagar todas las luces, lo que se hace normalmente en caso de una guerra. Hicieron un simulacro que consideramos que nos iban a matar como en Trelew. Ahí estuvo muy bien la actitud de Lorenzo Miguel, que era el que encaraba todas esas situaciones difíciles. Nunca me voy a olvidar, era un sábado a la noche, cuando empieza a sonar una alarma que decían de incendio, cortan la luz del buque y entonces Lorenzo empezó a los gritos que nos tirábamos cuerpo a tierra porque podía pasar. Después nos dijeron, era una actitud psicológica muy fea, ¿no?, de amedrentarnos, pero pensamos en ese momento que nos iba a ocurrir lo que pasó en Trelew cuando fusilaron a los que estaban detenidos en esa cárcel. Al final, ¿se los van llevando de a uno a otros lugares de detención o un día el barco se vacía, los suben a todos en un camión y los van distribuyendo a distintas unidades? No, todos fuimos, la mayoría, sí, la mayoría al penal militar de Magdalena. El barco fuimos un día muy duro, fue porque fuimos a parar de Devoto. Fue un día angustiante, feo, atroz, con un traslado brutal, a golpe, muy feo hacia Devoto, de hecho, en un camión de la Policía Federal, ¿no? Un camión habitual de esos, ¿no? Donde nos amontonaron a todos los que íbamos allá y en tropa, hombres y mujeres, porque yo me acuerdo que en el traslado nuestro iba Norma López Rega ese día y no respetaron nada, iba todo el mundo igual y mal. La bajada de Devoto era palo, empujón y pelada, ¿no? Yo dejé el barco para ser llevado por una delegación de la Policía Federal a la ciudad de Mendoza, donde un juez requería mi presencia a raíz de mi desempeño como interventor federal en la provincia de Mendoza. Entonces lo llaman a Guido y le dicen, bueno, lo dejan en libertad. Yo dije, bueno, está arreglado el asunto. Y a la hora cae otro, me llama a mí, me lleva, me saca, me deja en libertad, me lleva en un auto de ellos hasta Retiro. Dicen, bueno, lamento, hubo un error. Yo digo, sí, comprendo perfectamente, quiero decir. Estamos todos amigos. Bueno, lo que había ocurrido es que, por supuesto, todos nuestros amigos y gente se habían movilizado, y sobre todo a través de Martínez de Hoz, que era un tipo que tenía una buena relación con Guido. Se habían conocido en el Partido Demócrata Cristiano, cuando ambos estaban, después ambos se fueron para lados distintos. Entonces ahí Martínez de Hoz tuvo una actitud, según nos dijeron, yo nunca lo vi a él, pero que parece que él dijo a Videla, miren, a Guido lo tiene que largar. Si ustedes creen que el tipo ha robado, demuéstrenlo, pero mientras no lo pueden dejar ahí preso, ¿por qué no? No tiene nada que ver. Nos dan la salida a libertad vigilada, es decir, no vamos como libres, vamos a cumplir libertad vigilada. Es decir, que podíamos movernos dentro de un área y teníamos que firmar todos los miércoles en una estación de policía. Hasta que la dotación carcelaria quedó muy anémica. Entonces, cuando ya quedaron pocos, a esos pocos se los llevó a la cárcel de Magdalena. Un día salgo del buque, un día que me dicen, Dátoli, me llama el capitán del barco, mañana te traslada a Devoto. Bueno, me puse contento porque por lo menos fui jugador de fútbol y me gustaba ver el sol. Y como conocía la cárcel de Devoto por ser abogado penalista, digo, me hubiera gustado jugar un partido de fútbol en ese momento y no estar tantos meses en un buque que cuando nos pasábamos las manos sobre el cabello, la electricidad estática era tremenda, porque no hacíamos pie a tierra. El buque estaba en el agua. El momento de la liberación fue un oficial de la Armada que me notifica de que en horas de la mañana, calculo, que me
avisa de que había sido liberado, me hacen firmar unos papeles de liberación, salgo del barco y personal de Policía Federal me acompaña hasta la salida de la de Arsen, acá lo que es Puerto Madero ahora, y bueno, me dicen váyase, está liberado. Salí del buque el 19 de julio del 76, casi 4 meses. En la forma en que salíamos todos, nos llamaba el comandante a las 8 y media de la mañana en el desayuno y nos decía, prepárese que después del almuerzo se va. Y nos íbamos. Y le avisaban a nuestras esposas, estaba mi esposa esperándome y salí. Durante el período que funcionó como cárcel VIP, en el buque se habían sellado algunas amistades que se mantuvieron a flote más tiempo que la embarcación. Varios de los detenidos durante esos meses de 1976 en el 33 Orientales fueron funcionarios en el gobierno de Carlos Menem. El 33 Orientales también creó una especie de camaradería. Uno cuando está preso en la desgracia se hace más amigo en todo caso. Y ahí nos fuimos conociendo entre nosotros y no me extraña que por eso Menem después nombró a muchos de ellos funcionarios. Por ejemplo, Tayana. Ni Menem ni yo lo conocíamos a Tayana. Yo lo conocí ahí en el barco y calibré su humanidad extraordinaria en el barco, y Menem igual. Los funcionarios que habían sufrido cárcel, prisión y desaparición, era el solo hecho de que Menem dictara un indulto como el que dictó, que era un agravio, donde debe haberse retirado del gobierno. Yo no me retiré porque era un hombre de carrera, era mi oficio desde los 24 años. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, pese a las diferencias políticas, reencuentros de este tipo que siempre han sido válidos. Yo recuerdo que una vez Menem, siendo presidente, entregó una medalla a todos los del barco. Que nos reunimos a cenar. La tengo yo. Claro, sí, nos cenamos en Olivo, y hubo un reencuentro como claro, estábamos en distintas vertientes, obvias, todo en aquel momento. Pero lo del barco nos unía en otra instancia. El 33 Orientales fue vendido en 1979 por casi $1 millón a la Cycladic Cruises, empresa que lo usó como crucero turístico por Grecia. Alfombrado, con aire acondicionado, casino, bar y nombre nuevo, City of Rhodes, sirvió de diversión para muchos potentados que pagaron desde $1.000 por un paseo de 7 días. Después de varios cambios de dueño, bajo el nombre de Forest, se desguazó en la playa Alang de India, previa compra en $2 millones por parte de los desarmadores. ¿Cuánto puso Colón para llegar a América? 3 meses. Nosotros estuvimos 7 meses en ese barco. Estamos terminando esta nueva edición de Documenta. Hoy pusimos en el aire un documental exclusivo que cuenta una historia que en rigor nadie había contado en la televisión argentina, la historia del buque cárcel 33 Orientales, un buque que estuvo aquí en el apostadero naval donde me encuentro yo ahora. Como siempre hacemos al final de cada programa, creo que vale la pena, por lo menos desde mi perspectiva, presentar alguna conclusión. En principio, una conclusión básica es que así como Macera discriminó a montoneros o militantes de izquierda que tuvo detenidos desaparecidos en la ESMA y de los que lamentablemente muy pocos sobrevivieron a la experiencia de la Escuela de Mecánica de la Armada, distinto a lo que ocurrió en este buque cárcel, en el 33 Orientales. Todos los que estuvieron detenidos en el 33 Orientales, todos sobrevivieron. Y la mayoría de ellos, años más tarde, tuvieron lugares importantes en el poder. Por ejemplo, Carlos Menem fue presidente, Cafiero fue senador, Lorenzo Miguel mantuvo su poder hasta la muerte en la Unión Obrera Metalúrgica. Ahí encontrás una suerte de mirada política de Macera respecto a cómo utilizar a los montoneros y cómo utilizar a lo que uno puede caracterizar como la clase política tradicional. Esa es la primera conclusión. Y la segunda, que de alguna manera está vinculada a la primera, es que en definitiva aquellos que no hizo desaparecer, aquellos que no torturó, aquellos a los que solo uno puede decir que dañó psicológicamente porque los tuvo detenidos durante 7, 8 meses aquí en el apostadero naval, en definitiva ellos beneficiaron a Macera.
y aquel que mayormente lo benefició a Masera fue Carlos Saúl Menem. En un momento yo le pregunto, fuera de la entrevista a Menem, si Menem en definitiva le paga a Masera con el indulto el hecho de haber sobrevivido a la experiencia del buque 33 Orientales, y el expresidente me miró a los ojos y me dijo que no, que él creía en ese momento en la pacificación y por eso le indulta a Masera, a Videla y a Agosti y a otros tantos asesinos más. En conclusión, entonces, la historia del 33 Orientales, una historia poco conocida en la Argentina que nos deja, obviamente, quizás para vos otras reflexiones. Para mí las fundamentales son las que te acabo de contar. Por un lado, la discriminación de clase política y militantes de izquierda o guerrilleros, y por otro lado, el beneficio de la duda respecto a si en definitiva la clase política termina pagándole a Masera con el indulto el hecho de haber sobrevivido. Chao, hasta la semana que viene.